Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente regocijarnos en tu presencia, estar en tu santuario, Señor, y abrir tu santa palabra. Oramos, Padre nuestro celestial, porque podamos aprender de ti y que sea de bendición espiritual para crecimiento de nuestras vidas. Lo rogamos, Señor nuestro, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos nuevamente en el contexto de la conclusión de la Semana de la Biblia. Y como ya escucharon, el título de este estudio es La Biblia del Cántaro. Y a lo mejor algunos de ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué hay? ¿Muchas Biblias o por qué esta Biblia del Cántaro? La Biblia del Cántaro, de hecho, es una versión, es la primera revisión de la primera traducción de la palabra de Dios al castellano. La primera traducción de la palabra de Dios al castellano se conoce como la Biblia del oso. Y no es que fuera perteneciente a un oso, sino que en la portada esta Biblia tiene impreso el sello del impresor, que era un oso comiendo un panal de abejas que está colgando de un árbol. Por eso se conoce como la Biblia del oso. Esa Biblia fue la traducción que originalmente hizo Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina hizo esta primera traducción de la Biblia completa al castellano. Cipriano de Valera hizo una revisión a esta traducción y en la portada aparece un par de personas, dos varones, uno arrodillado, sembrando, y uno de pie, regando, haciendo alusión al versículo que acabamos de leer en 1 Corintios 3, que dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. En ese contexto, nuestro hermano Cipriano de Valera se apropia de este versículo y lo parafrasea diciendo, Casiodoro de Reina tradujo, yo corregí, mas Dios ha dado el crecimiento. Es el contexto, y es por eso que esta versión de la palabra de Dios se conoce como la Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro se publicó en 1602, ya hace algún tiempo, más de 400 años, en 1602, y de hecho se ha consolidado esta versión que ahora conocemos como Biblia Reina Valera, es decir, vienen los apellidos de los traductores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. La versión Reina Valera se ha consolidado como la más usada en el idioma castellano. La versión más popular en el idioma castellano es la versión 1960, que bueno, tiene algunos errores doctrinales y por eso nuestra asociación religiosa no la ocupa, pero es la más popular revisión de esta versión Reina Valera. Nosotros ocupamos la versión revisada en 1909 y que ahora se conoce como la versión antigua. Es la que ocupamos nosotros de esta traducción de Reina Valera. Y lo que vamos a analizar brevemente en esta tarde es la revisión de Cipriano de Valera. Primero vamos a dar algunos datos de la semblanza
biográfica de Cipriano de Valera para que lo conozcamos un poco, para que sepamos qué fue lo que vivió este hermano y qué fue también lo que lo motivó a realizar esta labor que ha permanecido, por la gracia de Dios, por más de 450 años, hasta nuestros días. Cipriano de Valera nace en Fregenal de la Sierra, en un pueblito que se llamaba Valera la Vieja, en el Reino de Sevilla, en España. Esto es alrededor de 1531 o 1532. No hay un registro preciso del año en el que nació Cipriano de Valera, pero se puede inferir por escritos que él dejó más o menos el año que debe haber sido 1531 o con más seguridad 1532. Fallece él en Londres, probablemente, igual no hay muchos datos, pero no antes de 1602, sino posterior a 1602, que fue cuando se publicó su obra maestra, digámoslo en esos términos, que fue la traducción de la Biblia, que ahora lleva su apellido. Este hermano fue un monje jerónimo, originalmente monje jerónimo. Él, de hecho, estaba enclaustrado en un monasterio de jerónimos en Isidoro del Campo, se llamaba San Isidoro del Campo, se llamaba este monasterio, y estaba enclaustrado allí junto con Casiodoro de Reina y otros monjes que estaban en esa misma localidad, Isidoro del Campo. Allí conocieron la doctrina reformada y la abrazaron como la doctrina verdadera. Es decir, originalmente su trasfondo religioso era el catolicismo romano, pero se convirtieron al protestantismo, como se le llamó entonces, abrazando las doctrinas reformadas. Y es por eso que tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera dedican buena parte de su vida a estas traducciones, a lo que se conoce como la Biblia del Oso y a lo que se conoce como la Biblia del Cántaro. Ambos monjes, y bueno, de hecho, era una práctica monástica, una práctica de la orden monástica de los jerónimos, el que tomaban su nombre propio y como apellido se ponían el lugar de nacimiento. Por eso es Cipriano de Valera, Valera la Vieja, en donde nació él, así como Leonardo da Vinci, que era del pueblo de Vinci, Leonardo. De esa forma se designaban los monjes jerónimos y por eso era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran sus lugares de origen. Como les dije, era un monje jerónimo, pero originalmente estaba enclaustrado, pero llegó a ser un monje jerónimo exclaustrado. ¿Qué quiere decir esto? Ya no estaba encerrado en el claustro, sino estaba afuera del claustro, exclaustrado. Ellos, al abrazar la doctrina reformada, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera fueron proscritos por la Inquisición, y entonces, huyendo de la Inquisición, salieron del monasterio y se fueron por caminos distintos y se volvieron a encontrar, pues cruzaron España, cruzaron Francia
y hasta Suiza y llegaron a Ginebra. Y allá se vieron en donde, en Ginebra, Cipriano de Valera traduce algunos documentos de Juan Calvino, traduce al castellano algunos documentos de Juan Calvino. Por esta razón, son proscritos como ex monjes católicos romanos y la Inquisición los empieza a perseguir. Y de hecho, Cipriano de Valera fue relacionado en el Index Librorum Prohibitorum en 1667, es decir, 65 años después de que se publicara la Biblia del Cántaro, fue indexado o registrado en el Index Librorum Prohibitorum, que es el índice de libros prohibidos, nada más dicho en latín, como lo decía la Inquisición. Y bueno, espero que se hayan fijado que no le dije Santa Inquisición, aunque así se le conocía, o bueno, su nombre oficial era el Tribunal del Santo Oficio, que pues de santo no tenía nada ese oficio. En realidad perseguía a la verdadera iglesia consistentemente. Pero bueno, esto nos da un poco una perspectiva de lo que era, quién fue, qué hacía y cómo hacía nuestro hermano Cipriano de Valera. Se le conoce como autor de la Biblia del Cántaro, y uno podría decir, bueno, ¿cómo autor si nada más tradujo? Sí, es correcto, él tradujo la palabra de Dios, pero también escribió un prólogo del cual sí es autor. Y vamos a ver un pequeño extracto de este prólogo para que conozcamos la intención de Cipriano de Valera cuando escribió. De esa porción sí es autor, de la demás, de lo que es propiamente la palabra de Dios, fue traductor. Cipriano de Valera es, de hecho, un personaje histórico reconocido en tanto círculos académicos como en la élite de la corona española. Y quiero que escuchen una cita que menciona a Cipriano de Valera y les voy a decir quién dijo esto, para que comprobemos lo que les acabo de decir. Dice así: en momentos de inestabilidad política o religiosa, Oxford, es decir, la Universidad de Oxford, ofreció su hospitalidad a eminentes estudiosos españoles como Cipriano de Valera, autor de la preciosa Biblia castellana que, modernizada, todavía se sigue publicando. Estas fueron palabras, es una cita textual, de lo que dijo Su Majestad el Rey Juan Carlos I a la comunidad académica al ser investido doctor honoris causa en Derecho Civil por la Universidad de Oxford el 24 de abril de 1986. Es decir, estamos conjuntando la Academia de la Universidad de Oxford al rey Juan Carlos I de España y a nuestro hermano Cipriano de Valera, autor y traductor de la Biblia del Cántaro. En esta cita es una referencia histórica muy relevante, muy importante, y que
pone de manifiesto la trascendencia de la labor no solamente religiosa, sino aún lingüística de Cipriano de Valera para el habla hispana. Cipriano de Valera, como lo dijimos hace un momento, nace en 1532 o aproximadamente en 1532. En 1557, es decir, a sus 25 años, sale del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, a sus 25 años. A sus 30 años, en 1562, es condenado hereje por la Inquisición. En 1582 inicia el trabajo sobre la Biblia del Cántaro y 20 años después, en 1602, se publica la Biblia del Cántaro. 20 años dedicó Cipriano de Valera a la traducción de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo les dije que Casiodoro de Reina hizo la primera traducción al castellano de la palabra de Dios completa. Lo que no les había mencionado es que previo a Casiodoro de Reina había habido algunas traducciones de porciones de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o algunos libros, pero no una traducción completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La primera fue la de Casiodoro de Reina. La primera revisión fue esta Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera y introduce una innovación muy importante. La Biblia del Oso se tradujo al castellano, pero siguió la misma estructura que tenía en su momento la Vulgata Latina. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y esa qué? ¿No? ¿La Vulgata Latina qué es? La Vulgata Latina es la versión más conocida, más reconocida de la Biblia en latín. La traducción que hizo el famoso San Jerónimo. Este San Jerónimo hizo la traducción al latín y permaneció, de hecho, siguió siendo la Biblia oficial del catolicismo romano hasta el siglo XX de nuestra era. Probablemente algunos hermanos mayores recordarán o habrán visto incluso que todavía el siglo pasado las misas en los templos romanos se seguían dando en latín y la versión oficial de la Biblia que se ocupaba en esas misas era la Vulgata Latina. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque recordarán ustedes que en la mañana les dije que íbamos a hablar de contradicciones en la Biblia. Sí, ¿verdad? Si se acuerdan. Bueno, vamos a ver eso, justamente. Esta Vulgata Latina incluía los libros que se conocen como libros apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifos? Gracias. Sí, significan libros no inspirados por Dios, es correcto. Sí, son libros que han probado no ser palabra de Dios. Y al no ser palabra de Dios, estos libros sí contradicen la palabra de Dios. Y cuando una persona lee esos libros insertados en la palabra de Dios, pues puede confundirse y decir, la Biblia tiene contradicciones, porque esos libros sí contradicen la palabra de Dios. La innovación que tuvo Cipriano de Valera con estos libros fue que los quitó, esos libros,
aparecían en el Antiguo Testamento como parte del canon. Lo que hizo Cipriano de Valera fue quitar, extraer, sacar esos libros que no son inspirados y los insertó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por si les hacían falta, ahí están, pero no son parte del canon sagrado, no son parte ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Esa fue la innovación más importante que hizo Cipriano de Valera. Y esto para nosotros es sumamente trascendente, sumamente importante, porque nos deja el canon como lo conocemos hoy, del Génesis al Apocalipsis, sin libros apócrifos. Probablemente ustedes hayan escuchado acerca del libro de Judith, o de Tobías, o de Baruch, o Bel y el dragón, los Daniel y sus amigos. Son diferentes, ya sea libros completos o porciones que se han insertado a libros bíblicos, como lo que decía Daniel y sus amigos, son agregados al libro de Daniel. Todas estas porciones extra bíblicas no inspiradas fueron removidas en la Biblia del Cántaro, sacadas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y se mantienen al centro como lo hiciera originalmente Martín Lutero. Martín Lutero también hizo una traducción de la palabra de Dios al alemán, y Martín Lutero puso esos libros apócrifos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa misma forma la retoma Cipriano de Valera para la traducción de la palabra de Dios que conocemos ahora como la Biblia del Cántaro. Como les decía, es sumamente importante porque a Cipriano de Valera una de las cosas que le importaba sustancialmente era el hecho de que los hijos de Dios conocieran la palabra verdadera de Dios y no estos libros que no eran inspirados, estos libros que probablemente tendremos oportunidad en algún otro momento de analizar con mucho más detalle y que uno puede revisar y que claramente promueven, por ejemplo, brujería. Uno de los libros de Tobías habla acerca de brujería y otras cosas. Por ejemplo, los libros de los Macabeos, primero y segundo de los Macabeos, son libros históricos y no está mal que lo leamos, pero pues es como si leyéramos acerca de la historia de la conquista de México, de la Nueva España, por ejemplo. Es libros de historia, simplemente. Esto sería historia del pueblo de Israel en su momento y está constatada en el libro de los Macabeos, que de hecho dan cuenta de el Festival de las Luces o la fiesta que en la actualidad sigue celebrando el pueblo judío cercana a la Navidad, que le llaman así la fiesta de las luces, que es el Hanukkah. En esos libros se relata por qué se empezó a celebrar esta fiesta y por qué se rebelaron los macabeos en contra del rey griego en ese momento, que era Antíoco Epífanes, que profanó el templo, y por eso se vino esta revuelta de Matatías Asmoneo con sus hijos, que se llamaban les llamaron los macabeos. Eso es historia, no es libro inspirado por Dios, pero es interesante conocer esta información. Pero no era inspirado, y por eso nuestro hermano Cipriano de Valera lo extrajo de la palabra de Dios, los quitó de allí. Como habíamos dicho, la portada se las relaté. De hecho, tengo una versión facsímil
que es, o sea, se ve como estaba impresa originalmente en PDF, y la voy a compartir para que la puedan pasar en el grupo y que puedan ustedes leer directamente de la Biblia original en el lenguaje de aquel entonces de 1602, y que puedan ver y constatar lo maravilloso que es esta traducción, tanto en cuanto al idioma como en cuanto al contenido espiritual de esta versión. Permítanme abrir el archivo que tengo para compartirles lo que escribió propiamente Cipriano de Valera en el prólogo, porque quiero que escuchemos la voz de Cipriano de Valera y que esa intención de admonición, de cuidado de nuestros hermanos, de nuestra vida espiritual, lo tengamos bien presente y bien claro. Ay, caray, aquí está. Y bueno, como les decía, tengo un archivo que es el facsímil de la Biblia del Cántaro, como si tuviéramos la Biblia originalmente impresa en nuestra mano, y tengo otro archivo que también quiero compartir con ustedes, que es la transcripción en un idioma más comprensible, digámoslo así, del prólogo solamente. Les voy a compartir ambos archivos para que lo puedan revisar ustedes en sus hogares y que disfruten de esta revisión de la palabra de Dios. Y bueno, revisión en el sentido de la traducción, no porque la palabra de Dios requiera ser revisada propiamente. Fíjense ustedes, hay un prólogo al prólogo, si se puede decir así, el prólogo de la Biblia del Cántaro se titula La lectura de la Santa Biblia, y el prólogo que hace este hermano que hace la transcripción dice lo siguiente: el presente trabajo tiene por objeto acercar a los hermanos en Cristo del siglo XXI, es decir, nosotros, el testimonio y pensamiento de Cipriano de Valera, primer revisor de la Biblia del Oso, vertida al castellano por Casiodoro de Reina en 1569. Bien, el último párrafo de este prólogo dice: quiera el Señor que seamos conscientes y podamos estar agradecidos por las bendiciones que nos ha traído este trabajo de traducción y revisión que nuestros hermanos hicieron en el pasado, que se manifieste también en nosotros, como también es el deseo de Cipriano, la disposición espiritual de llevar a las almas perdidas al conocimiento de la voluntad de Dios expresada por medio de su santa palabra. Así sea. Amén. Y esto lo firma el hermano Boris A. Stankiewicz, que hace esta versión del prólogo de la Biblia del Cántaro. Ahora, voy a leerles 2 párrafos nada más, pero quiero que escuchen tanto la redacción como el sentido que tiene nuestro hermano Cipriano de Valera de la importancia capital de la palabra de Dios y del conocimiento de la palabra de Dios que cada uno de nosotros como hijos y siervos de Dios debemos tener. Escuchemos la voz de nuestro hermano Cipriano de Valera. Nuestro buen Dios y Padre, que tanto desea y procura nuestra salvación, y que ninguno de nosotros se pierda por ignorancia, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, y que así seamos salvos, nos manda muy expresamente
y no en un lugar, sino en muy muchos, que leamos la Sagrada Escritura, que la meditemos, escudriñemos y rumiemos. Y así en Deuteronomio 6:7, hablando con todo su pueblo en general y con cualquiera de ellos en particular, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostándote en la cama y levantándote, etc. Lo mismo repite en el capítulo 11, versículo 18 y 19 y capítulo 17, 18 del mismo libro. Hablando Dios del deber del rey, dice: cuando se asentare el rey sobre la silla de su reino, se hará escribir esta segunda ley en un libro, etc. Y luego, el cual tendrá consigo, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Desde cualquiera hasta el rey, lo dice nuestro hermano Cipriano. El segundo párrafo dice así: el mismo Dios que mandó esto al rey, manda esto a Josué, el cual era capitán general de los israelitas, que el libro de la ley nunca se aparte de su boca, sino que de día y de noche medite en él. En el Salmo 1, versículo 2, se dice que el pío, al cual llama bienaventurado, pensará en la ley de Jehová de día y de noche. En el Salmo 78, 5, se dice Dios haber mandado a los padres que notifiquen su ley a sus hijos. Juan 5:39, manda el Señor escudriñar las Escrituras y luego da la causa por que las debamos escudriñar, porque ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Hechos 17:2. Cuenta San Lucas que cuando Pablo predicó en Berea, los que recibieron la palabra escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que les predicaba Pablo convenía con la Escritura. San Pablo, en su primera carta a los Corintios 14:35, manda que la mujer, cuando tuviere alguna duda respecto a la religión, demande a su marido la resolución. Y la pregunta de Casiodoro de Cipriano de Valera: ¿y cómo el marido resolverá la duda a su mujer si él no ha leído la Escritura ni jamás se ha ejercitado en ella? Y nos damos cuenta de la trascendencia. Apenas son los dos primeros párrafos de varias hojas. Y déjenme ver cuántos tiene este archivo. Son como 20 hojas. Dice. No dice aquí, perdón. Pero, vamos a ver. Solo, son 25 hojas, solo el prefacio, el prólogo, escrito por Cipriano de Valera. Esto es una parte de información de cómo es que hasta hoy tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Y digo, esto es muy importante, nosotros lo damos por sentado porque pues toda la vida hemos tenido una Biblia en español. Pero no siempre así fue. De hecho, en su momento, pues solo podía escudriñarse la palabra de Dios en las sinagogas, porque no había copias de este material como para tener uno en cada casa. Ya no se diga un ejemplar por persona. Y otra cosa,
No solo no se tenían copias suficientes, sino que pues no todo el mundo sabía esos idiomas. El hebreo, el arameo y el griego, en el que originalmente fue escrita la palabra de Dios. Y esto me recuerda, no estoy seguro si se los platiqué ya, pero me recuerda una historia que contaba el hermano Luis Palau, un evangelista muy conocido, muy reconocido, evangelista en cruzadas multitudinarias, como se le conocían, masivas en estadios, en diferentes lugares, y dice que una ocasión fue a predicar a Rusia, la Rusia que todavía era la Unión Soviética, un lugar ateo, un lugar que promovía el no querer conocer a Dios como ser supremo. Y bueno, entre las historias que el hermano platicaba o que relataba en uno de sus libros, una de las historias me quedó muy grabada porque decía que al término de una conferencia de este tipo, precisamente en Rusia, se le acercó una ancianita y le dijo: oiga, hermano, usted dijo que Jesús hablaba arameo. Dijo: sí, hermana, es correcto. Yo creo que se equivoca, hermano, porque yo le hablo en ruso y me entiende. Y es cierto, tú le hablas en español y te entiende, ¿o no? Imaginen ustedes por un instante que la palabra de Dios no estuviera en tu idioma. ¿Cómo lo conoceríamos? Es una bendición magistral el tener la palabra de Dios en nuestro idioma, porque hoy tú estás cierto que hablas en español y Dios te oye en español. No necesitas que te traduzcan ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Dios te oye en tu idioma. Y es el mismo Dios en todo el planeta. No importa el idioma que hables, Él te oye y te entiende. Ese es el Dios al que tú sirves hoy aquí. El que habló en hebreo, en arameo y en griego, pero te habla hoy a tu corazón en el idioma de tu corazón. En donde estés en el planeta, en el idioma de tu corazón. Ese es el Dios todopoderoso. Y en ese sentido, hermanos, quiero que concluyamos revisando 1 Corintios 3, que fue en donde está centrado el versículo que da fundamento a la portada de la Biblia del Cántaro. Ya vimos que lo dice en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Y voy a continuar leyendo a partir de allí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Esto es importante, hermanos. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Tú, hermano, tú, hermana, hoy
considera qué estás haciendo, cómo estás obrando para sobreedificar. Para poner tu aportación, o como dirían algunos, tu granito de arena. ¿Qué estamos haciendo para sobreedificar? No estoy seguro, pero se le atribuye a Albert Einstein esta frase que dice: estamos parados sobre los hombros de gigantes, asumiendo todo el bagaje cultural previo que fundamenta el lugar en el que se encontraba Albert Einstein en su momento. Nosotros podemos decir lo mismo: estamos parados sobre hombros de gigantes. Nuestros hermanos, aquellos santos varones que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, y aquellos santos varones que fueron inspirados por el Espíritu Santo para traducir la palabra de Dios y que nos llegara hasta nuestros días. Ahora, hoy que estás en hombros de gigantes, ¿qué estás haciendo tú para sobreedificar? Y que los que vengan en 1, en 10, en 50, en 100 años, digan: ah, mis hermanos de Xicalco dejaron este fundamento y ahora estamos sobre hombros de esos gigantes para seguir sirviendo a nuestro Señor y Dios. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? ¿Qué estás haciendo, mi hermana? Reflexiona, y si estás haciendo algo, redobla el esfuerzo. Y si no lo has empezado a hacer, hazlo. Porque dice la palabra de Dios: cada uno vea cómo sobreedifica, versículo 10 al final, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Que tu obra sea oro, plata, piedras preciosas, no madera, heno, hojarasca, y que permanezca, no para que recibas el galardón del Señor, que lo harás, sino para honra y gloria de tu Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos.